Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias del Subtexto. Hoy vamos a escuchar una entrevista que le hicimos hace algunos meses al escritor Alexis Iparraguirre en el segmento Un café con el escritor. Ya de por sí, si escuchan algunas tazas, un cotilleo, voces, es porque la entrevista se realizó en un café, que es por el cual lleva el título el segmento. Alexis Iparraguirre ha publicado los libros de cuentos El inventario de las naves y El fuego de las multitudes en el 2016. También coeditó en el 2021 la antología de ciencia ficción de escritores peruanos Esta realidad no existe. Y también Alexis Iparraguirre tiene un PhD en licenciatura en culturas latinoamericanas, ibéricas y latinas y una maestría en escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York. También estudió lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y para presentar la entrevista me acompaña aquí Eric Garay. Eric es escritor, comunicador y divulgador cultural. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristian, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Bien, Eric, ¿te parece si pasamos a la entrevista, al primer bloque de esta entrevista? Adelante. Adelante. Hay una idea que yo siempre tengo en mente y tal vez tú la compartes, que es la idea de la ciencia ficción con la literatura actual, porque hace 10, 15 años la ciencia ficción tenía cierta llegada por el tema de los 90, de los 2000, etc. Pero creo que actualmente todavía no explota, o para ti sí ya explotó la narrativa en ciencia ficción. Yo creo que sí, que hay una explosión de ciencia ficción que viene de los medios audiovisuales, de los videojuegos, que ya está presente hace años. El problema está que en realidad llega tarde a la literatura porque, como en todas partes, digamos, la literatura cada vez es un tipo de consumo minoritario, ¿no? Entonces, que transmita la electricidad que tienen otros medios de comunicación es más difícil. Y además porque, esto me parece más decisivo, que pues, esté por todas partes. La generación que consumió ciencia ficción y fantasía en los 80s, esta primera generación mediática en Latinoamérica, que tiene contacto con el televisor a colores, que tiene contacto con las películas de Spielberg y de Lucas, que tiene contacto con Alien, las primeras generaciones, es una generación que ahora son adultos consumidores, que son padres de familia, que son gerentes de empresas. Entonces, digamos, la media produce para ellos, ¿no? Sería raro que no hubiera ahora una explosión de ciencia ficción. Y de hecho en los otros medios editoriales, que no son el peruano, la ciencia ficción es un género más de otros posibles, ¿no? Y siempre es una posibilidad para trabajar la imaginación y la fantasía, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, ahorita el gran boom de escritores de ciencia ficción en Argentina, ¿no? Que no es el fantástico latinoamericano tradicional, sino que son claramente escritores que tienen como principales referencias a Phil K. Dick o que tienen como principales diferencias a los escritores del cyberpunk. Entonces eso es otra realidad, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una relación porque igual son industrias diferentes, pero el tema editorial en libros no ha sido igual al tema de la industria audiovisual de series, por ejemplo, ¿no? En Netflix o series así. Claro, pero sí hay esa producción, pero es producción importada. Entonces, en la medida en que es producción importada y nuestro mercado es pequeño, todo lo satura la producción importada. El punto es que ahí hay como registros distintos de lo que pensamos que puede ser la ciencia ficción en el Perú, ¿no? Hay personas que sienten que, o que proponen, que la ciencia ficción en el Perú tiene que ser un bestseller como lo fue en Estados Unidos. Y hay otros, que es mi caso, que decimos que no, que la ciencia ficción o cualquier alternativa al realismo se tiene que construir como literatura porque si no, no capitaliza culturalmente. O para ponerlo en palabras más simples, ¿no? Una cosa es poder hacer que todos compren zapatillas blancas, y otra cosa es hacer que todos piensen que poseer una zapatilla blanca es un tema de prestigio y calidad. También creo que tiene que ver con las posibilidades de la ciencia ficción, digamos, en relación con la literatura comercial, o sea, como que puede abrir más puntos de mirada, ¿no? O perspectivas distintas para pensar la realidad o en general soltar la imaginación, ¿no? Claro, yo una vez lo comenté con un amigo, pero yo lo planteaba al revés. Planteaba que el problema no es tanto que la literatura, y con ella la literatura de ciencia ficción, permitan cosas nuevas, sino que el realismo solo permite cosas antiguas, que es distinto, ¿no? Es decir,
en las convenciones nosotros hicimos realismo y asumimos que pues realismo es la realidad y punto, ¿no? Pero el realismo, como todo género literario, tiene convenciones. Entonces, en una historia realista tú vas a hablar de la sociedad desde un punto de vista de las ciencias sociales del siglo XIX y XX. Sería rarísimo que en una novela realista hubiera un robot, pero hay robots en las fábricas de producción masiva de autos desde los años 30, si no antes. O sea, mecanismos servomotores primigenios y luego ya después de la revolución digital de los años 60, literalmente robots que construyen carros. Entonces, y eso no lo cuenta el realismo, ¿no? Es como querer meter en el indigenismo a alguien con un celular, ¿no? O sea, el género no tolera ese tipo de verosimilitud. Son puntos que el género delimita, que tienen que respetarse. Claro, es como el género construye su atmósfera. Y entonces lo elemental es que ocurre que cuando hay elementos que rompen con esa atmósfera, el género mismo se siente en quiebra, en crisis. Ahora, hay una idea que también he estado viendo con esto de la ciencia ficción que a mí me interesa porque yo pienso que puede ser el género dueño en el futuro, porque es algo curioso que nos llama la atención, que es el tema de la ciencia ficción, por ejemplo, China, que llama mucho la atención por un tema tecnológico de esa zona del mundo, que lectores de Europa o de Sudamérica vemos como que, ok, si voy a leer algo de ciencia ficción, si va a ser China o de Japón, tiene más interés que una ciencia ficción de Europa o de Sudamérica, ¿no? Aunque yo leyendo un poco de ciencia ficción china no encuentro tanto la diferencia, no sé si tú también la ves. Mi conocimiento de la ciencia ficción oriental es bastante limitado, entonces no te podría dar un gran alcance sobre eso. Lo que sí puedo decir es que en la idea de lo chino, de lo japonés, siempre está la idea de esto otro exótico, ¿no? No hay que dejarnos consumir por esa impresión. Pero ciertamente hay un factor imprevisible, ¿no? Que es el hecho, digamos, ¿cómo haría yo si quisiera construir un imperio extraterrestre en el cual nuestra relación con esta cultura fuese familiar, pero al mismo tiempo ligeramente extraña, ¿no? La sensación de que estamos en un espacio que se parece pero no es del todo, y que tiene esta sensación un poco de los sueños y de las pesadillas, ¿no? Y lo primero que se le ocurre siempre a la gente es un imperio oriental, ¿no? Porque este imperio oriental está en el borde entre las monarquías occidentales que todos conocemos más o menos por la escuela y lo mágico y lo misterioso, ¿no? Entonces, en esa interficción es posible que los occidentales imaginen lo que es Oriente, la ciencia ficción oriental, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, para simplemente terminar esto, yo sí he tenido la oportunidad de ver películas de ciencia ficción chinas y este tema de la solidaridad, o sea, que el colectivo puede más que los individuos, está muy marcado. O sea, no es que lleven a realidad este famoso sueño del sueño soviético en que el personaje tiene que ser solamente colectivo, sí, pero lo que hace que los héroes, entre comillas, resuelvan las situaciones de estas grandes sagas épicas de ciencia ficción china es el hecho de que todos se ponen de acuerdo en que ocurran las cosas como debieran ocurrir, ¿no? Todos se esfuerzan. Es una especie de canto a la solidaridad, no muy distinto del que tiene al neoliberalismo cuando dice que todos deben de colaborar por el bien de la empresa, ¿no? Pero aquí la orientación no es la ganancia empresarial, sino el bien de la patria, ¿no? No sería repetir tópicos, porque estas ideas no vienen de ahora, sino vienen de hace 50, 100 años, y no sería repetir tópicos. Bueno, pero es que no es que se repitan las cosas, porque si las cosas vuelven a ocurrir, en realidad siempre es para estrategias distintas. Tú no puedes pensar que la gente utiliza la ciencia ficción o los robots, por decir un tópico, de la misma forma que lo utilizaban en los años 30, que en los años 60, que en los años 70. La cuestión es que el punto en el cual nosotros estamos entre una reutilización y un cliché es cuando tenemos la clara impresión de que hay una forma nueva y al mismo tiempo un contenido nuevo, desde luego, que se nos revela a través de algo conocido. O sea, digamos, parece conocido, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una diferencia donde lo que trabaja siempre es la sensibilidad del lector y nuestra capacidad de sintonizar con el presente, ¿no? Si no somos capaces de sintonizar con el presente, diremos, esto es un cliché solamente. Tú también has editado esta colección de literatura de ciencia ficción peruana, Esta realidad no existe, y se ha debatido sobre hasta qué punto qué caracteriza la ciencia ficción peruana, ¿no? O sea, debe ser también un tema amplio, pero ¿tú cómo lo ves? Lo que yo he visto a nivel académico o de la gente que usualmente sigue el estudio de la ciencia ficción en el Perú es querer entender esto en términos mariateguistas, ¿no? O sea, de que primero ha habido una ciencia ficción colonial, luego una ciencia ficción autónoma, cosmopolita, y luego autónoma, ¿no? Pero
Esto niega una cosa que es de base de la ciencia ficción, que es su realidad transnacional. O sea, la ciencia ficción, como las vanguardias en los años 20, si bien es cierto, terminan siendo creación heroica del pueblo peruano, como diría Mariátegui, beben de muchos lados. O sea, su condición real es cosmopolita, es lo que viene, lo que se entiende, las ideas, las estéticas que fluyen de Europa o que fluyen de Oriente o que fluyen de otras partes de América y que aquí encuentran una particular modulación. Pero es como esencial, creo, digamos, en ese planteamiento, ¿no? Cuando se trata de escribir una obra original, y aquí me estoy poniendo dogmático, o sea, aquí esto no es ya racional, inevitablemente, si uno quiere escribir sobre Persia, termina escribiendo un poco de uno mismo, ¿no? Y uno mismo es peruano, en este caso, ¿no? Pero de ahí a demostrar características nacionales nos crea el problema, porque hay lo que se llama la paradoja de petición de principio, de decidir lo nacional, o sea, ¿qué es lo peruano? Y ahí ya es o sea, o terminas mordiéndote la cola, sí, o terminas perdiéndote en todos los posibles casos en los que no estás frente a lo nacional, ¿no? Y en los que estás... Es una cuestión de casuística, ¿no? Tal es el caso que terminan inventando clasificaciones, ¿no? De tipo regional, local, casi nacional, casi cosmopolita, casi nacional, en fin, es como preguntarse ¿de qué color es el gato cuando lo importante, como dirían Mao, es que caza ratones, ¿no? Ahí creo que podemos analizar un par de cosas que creo que tú también algunas veces has mencionado, el tema de niveles de lectura. Y hay niveles de lectura que antes podían haber, pero creo que ahora ya es una exigencia, sobre todo para la gente que escribe, que no podemos escribir igual que en los 90 o antes todavía, y si queremos hacer literatura de calidad o literatura que tenga una sustancia, debemos tener alguna contemplación de niveles de lectura, ¿no? Digamos, si tú puedes escribir un texto que es meramente enunciativo y es el nivel de, o sea, lo que dice es lo que pasa, no estás haciendo literatura, estás haciendo un comunicado, un informe. El profesor de la universidad me decía que la gran figura literaria de la literatura es la metáfora, ¿no? Porque es la única que crea un significado completamente integrado y completo, pero en otro nivel distinto del de la mera denotación del texto, ¿no? Lo transforma. Claro, y te da esta impresión que es muy bonita de cuando tú colocas un vidrio de un color delante del vidrio de otro color y un efecto de arcoíris porque puedes ver ambos vidrios al mismo tiempo. Digamos que los trabajos que yo identifico como literarios tienen ese efecto, ¿no? O sea, es un arte como que me parece estrictamente literario, ¿no? O sea, yo no sé si estrictamente literario. Yo creo que, por ejemplo, el cine, el cine también logra eso. En realidad la ficción, por ejemplo, otra profesora me decía alguna vez, ¿no? Siempre es interesante, digamos, lo llamativo de este tiempo es que tú lees escritores muy celebrados, cuando vas al texto donde ellos han escrito, no encuentras a ningún autor que no sea ellos. Lo que en un momento puede ser interpretado como una virtud, pero en realidad es una señal de que los autores, si bien es cierto, pueden trabajar mucho con el nivel de oraciones precisas, descriptivas, eficaces, no leen a otros escritores. Porque quien lee a otros escritores siempre encuentra la manera de reutilizarlos, de que reaparezcan en sus textos. Creo que puse un ejemplo en el último taller que hice de la escena de la escalera de Los Intocables, con la escena de la escalera del acorazado Potemkin, una película de 1905. Brian De Palma, cuando hace Los Intocables, está pensando en la obra de Sergei Einstein. Y la escena esta del bebé que cae dando tumbos por la escalera en Los Intocables es, obviamente con las diferencias del caso, cuadro por cuadro la escena de la escalinata de Odessa en el acorazado Potemkin. Y entonces tú ves una película de Brian De Palma y naturalmente no solamente es el hecho de que filme bien y sino que se nota que todo el tiempo mientras él hace su historia está amando el cine de los otros, de los anteriores. Y eso no es metaliteratura, eso es simplemente tener más herramientas para trabajar en tu trabajo. Porque si tú no has visto el acorazado Potemkin, esa parte puede servir simplemente como una escena más cualquiera, ¿no? Es funcional para la historia. Eso creo que pasa, por ejemplo, yo pensaba en Kill Bill, de Tarantino, que hay un montón de referencias así. Pero ahora, en literatura, yo creo que
ahí puede existir un problema, que es el tema del homenaje, o de estos libros que son más libros homenajes a otros escritores, que tomar la herramienta de un escritor y hacerla suya, porque también puede ser una copia. De ahí vienen estos términos de el escritor que escribe como tal, o los Borgitos, o los que imitan a tal escritor y que no crean un propio estilo, ¿no? Yo he notado que hay cierta preocupación a veces excesiva por el tema de imitar o copiar en muchos escritores cuando empiezan, y que usualmente tienen este vínculo con algunas universidades, ¿no? Es como que hay cierta idea de que hay un error fundamental en empezar copiando lo que los otros hacen, pero no me parece un error fundamental, me parece que es la manera como la gente aprende. Pero el asunto es publicar algo que es una copia de otras personas. Ese es el problema. O sea, nosotros podemos calentar la mano a todo lo que querramos, como cualquier práctica, con lo que los otros hacen. Y son recursos que eventualmente volverán a aflorar cuando estemos en una circunstancia de estar escribiendo una obra propia. El punto es cuando tú consideras de que con esa cosa de otro estás haciendo algo original, ¿no? Es un malentendido, ¿no? En este segundo bloque vamos a comentar con Alexis el tema de los premios literarios. Esta idea de cómo un premio puede ayudar a un escritor o cómo están puestos los premios, ¿no? Si un premio de verdad es un incentivo o ayuda a la carrera literaria de un escritor, o cómo los premios afectan a un escritor. Justamente, Cristian, también en relación con el ecosistema general del libro en los países, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, también esto en relación con los incentivos económicos ya más que nada del ámbito estatal. Alexis también habló un poco de esto, de cómo los incentivos pueden dar también su aporte a visibilizar, dar cierta difusión, y también se problematizó hasta qué punto el alcance es suficiente o no, y también justamente qué riesgos podrían existir para, no sé, un autor que se acostumbre demasiado a acercarse a lo estatal, ¿no? ¿Qué tipo de discursos podría de repente ir generando alrededor de eso, ¿no? Es muy interesante también este punto de vista de Alexis. ¿Te parece si lo escuchamos? Adelante. No podemos ser ingenuos de decir que el libro no tiene ninguna relación con el comercio. La tiene desde el comienzo. Pagaba sus deudas Dostoyevsky escribiendo Crimen y Castigo. Pero el tema es si tú pagas tus deudas con libros donde involucras un tipo de dedicación, de profesionalismo, de estudio, o simplemente sabes que a pesar de que el libro no vale nada, te va a dar que vender y entonces lo haces. Por ejemplo, se me ocurre la escritora Samantha Schweblin, que cuando habla sobre sus libros, habla sobre su trabajo, la forma en que comunica su idea es diferente a la de otros escritores del medio, de la región, que creo que ahí sí hay un análisis de cómo ha sido su trabajo literario y entiende un poco cómo también puede explicarlo, contarlo, que ya es el proceso de marketing o venta de esos libros, ¿no? Ahí sí hay una diferencia, creo, ¿no? En realidad, todo escritor que tiene cierta reflexión seria, coherente sobre sus obras, debería de estar capacitado de eso. Y de hecho, hay un montón de escritores que no circulan por las transnacionales que tienen ese nivel de reflexión sobre su trabajo. La cuestión está que una transnacional no puede tener tantas personas que hablen de esa manera porque naturalmente el negocio se les cae. Una vez más, no es una satanización del negocio transnacional, es simplemente decir, esto es lo que está pasando y no tenemos por qué ser ingenuos frente a lo que pasa, ¿no? Y sí, digamos, un premio que no sea dado por los estados, sino que sea dado por la empresa privada, es generalmente un premio que los jurados saben que tiene que ser un libro que vean que va a vender, porque no tiene sentido dar un premio planetario o un premio continental para un libro que no va a comprar nadie, porque es muy complejo, porque es muy interesante, porque, en fin, la gente no tiene cabeza para eso. Claro, no están buscando eso. No, un premio siempre va a ser un libro que venda, y cuando lo han dado a escritores nuevos, que nadie conocía, que nadie vendía, el libro se quedaba. Y lo han hecho pocas veces, pero lo han hecho. Y entonces, para ellos es pérdida. Ahora, una de las cosas que comentaste era, o sea, me queda un poco este otro lado de cómo el Estado también puede ver, en general, específicamente el tema de los premios, por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura, pero también cómo se maneja en relación con la literatura, ¿no? Bueno, yo creo que voy a utilizar las pocas virtudes que tengo de comunicador y voy a decir que pasa exactamente lo mismo que en Hollywood con las películas de Marvel y las películas que no son las de Marvel y que son, ahorita se me ocurre, los Fabelman de Steven Spielberg,
o Babylon, donde trabaja esta chica Margot Robbie, o incluso hasta Avatar, dado el caso, que es el hecho de que tú tienes libros que son éxitos de ventas y tienes libros que son libros bien escritos. Entonces, antes, por motivos que no son el caso, que sería larguísimo de explicar, había una convergencia entre esos conjuntos de libros, los bien escritos y los comerciales. Pero ahora ese conjunto, intersección, tiende a desaparecer. Entonces el Premio Nacional de Literatura generalmente lo que va a premiar es un libro bien escrito, porque además un libro es un premio dado por escritores, contratados por el Estado peruano como jurados. Y lo más probable es que el libro que premien sea, sin lugar a dudas, un libro bueno. Pero es un libro que no tiene ninguna, que rara vez, casi nunca, tiene una circulación comercial asegurada, porque es un libro que, justamente por su interés literario, no es un interés masivo. Ese vínculo entre literatura y masas es un vínculo que ahorita es muy débil y que tiende a destruirse. ¿Y no tendría que trabajarse en eso? O sea, ya vas a premiar al escritor y le vas a dar una inversión o le vas a dar estímulo económico, pero no debería trabajarse en diversificar o que llegue a más público. Un dilema de nunca acabar. El problema es educar a las masas tiene algún sentido o alguna dirección, o son al revés, ¿no? Que las masas terminan educando a los intelectuales. Porque finalmente, si la cosa depende de... Si es cuestión de vida o muerte ganar dinero en un punto, los intelectuales van a terminar escribiendo como las masas quieren. Pero el Estado no. Entonces, el Estado sí podría ayudar. Sí y no. Una vez más, es un problema. Porque lo que hace el Estado cuando tiene mucha definición sobre los escritores, como hasta el cansancio señalado muchas veces con mucha certeza margallosa, es cooptarlos, ¿no? Como se vuelven su única fuente de ingresos, entonces lo que sucede es que terminan opinando como el gobierno las más de las veces. E incluso terminan adoptando a veces las ideologías del gobierno, ¿no? Terminan siendo escritores folclóricos, folcloristas, que elogian a la patria o que elogian al ejército, ¿no? Pero ¿no crees que a veces institucionalmente pueden entrar como buenas intenciones extraliterarias, pero como creo que Mallarmé me decía, con buenas intenciones se hace mala literatura? Claro, ahora, una vez más, mi pregunta siempre es, ¿qué es una razón extraliteraria si estás escribiendo un libro? Ninguna. O sea, mejor dicho, este punto en el cual en el mundo de la vida se quiere separar entre el texto y todas las otras actividades económicas y no económicas alrededor de él, puede funcionar para determinado tipo de análisis, pero en la realidad no ocurre eso. En la realidad todo está conectado, el comercio, la literatura, las artes, todo es motivo de todo. O para decirlo de una manera mucho más simple, ¿no? Esta persona que piensa que no va a publicar nada y que todos sus libros van a ser póstumos y su éxito va a ser reconocido por la posteridad en el año 4323, esa persona que se encierra en su mazmorra a escribir y espera morirse y que la gente descubra sus libros, en realidad está haciendo una cosa que no tiene el menor sentido. Porque digamos, pongámoslo de esta manera, ¿no? Si nadie conoce tu libro, nadie lo va a leer y nadie lo va a comentar, así de simple. Y los casos en los cuales ha habido un rescate de un autor es porque siempre ha habido alguien en una buena posición cultural o económica para rescatarlo. O sea, en última instancia, lo que hace un libro destacable, bueno o malo, es su visibilidad. Entonces, si lo vuelves invisible, al contrario, estás haciendo todo lo contrario de dar a conocer tu obra. Ahora, la idea también sería, respetando lo que decía Reynoso, Osvaldo Reynoso decía de primero hay que escribir y el proceso de publicación ya es otra cosa y no hay que mezclar procesos, ¿no? O sea, el proceso de creación es una cosa y el proceso de marketing o publicación es otra, ¿no? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo discrepo un montón. O sea, yo admiro el hecho de que haya localizado esta imagen del escritor que vende libros de puerta en puerta, que es su propia economía. Me parece que incluso esa es una obra incluso mayor que Los Inocentes. O sea, esta imagen del profesor con su maleta que vende sus propios libros. ¿Cómo él se llamaba? El bestseller clandestino. Claro. Sí. O sea, esta imagen que, por ejemplo, que en otros países donde hay cultura de vendedores de puerta en puerta es muy común, pero aquí en Perú no existía esa cultura. Él la llevó para adelante y de hecho creo que él es uno de los que mejor ha dinamizado una cultura de literatura popular, donde la palabra literatura y la palabra popular tienen un valor, yo no diría puro, porque nada es puro, pero que tienen un valor efectivo, ¿no? Es literatura y es literatura para el pueblo. Pero lo que voy es que
Desde que tú dices que estoy escribiendo un libro, estás haciendo publicidad del libro. Entonces, yo creo que no, que la cuestión, si pudiera interpretar lo que tú me has contado de una manera en la cual para mí hace sentido, es el hecho de que hay una etapa en la cual uno se vincula con la historia y que es un tiempo de trabajo, de producción. Es como producir una película, otra vez la metáfora de las películas, qué útiles que son. Es como tú vas con tu equipo, te encierras a filmar en un estudio durante 3, 4 meses y ahí nadie te toca la puerta, pues nadie te toca la puerta y luego tienes que editarlo y luego tienes que pulirlo y luego lo tienes acabado. Claro, hay otras personas que dicen no, primero tienen que verlo todos los directivos de la empresa y deciden qué cortan y qué no cortan de la película para que la película salga. Yo no digo que eso fue una forma ilegítima de escribir o de filmar películas, pero me parece que no es la que yo hago. Digamos, a mí sí me gusta tener control total sobre lo que escribo y produzco. Lo llamativo que nos menciona Alexis es esta idea de un escritor viendo cómo el medio cultural o el medio literario de las publicaciones o los escritores se va moviendo en base a diferentes acercamientos a sus lectores. A fin de cuentas, simplemente es el proceso que hace un escritor para llegar a un lector, y es interesante cómo se plantea eso en la actualidad. Pero en el siguiente bloque cambiamos el tema y vamos un poquito a lo que son los procesos de escritura, cómo un escritor puede crear su obra y cuáles son los mecanismos que puede utilizar para llegar a eso, viéndolo, comparándolo con los procesos de escritura a nivel general y los más particulares. Y también revisamos un poco esta faceta de Alexis como antologador, el libro Esta realidad no existe. Muy interesante publicación y lo escuchamos. Adelante. La manera en que el autor se centra un poco, digamos, en justamente la creación de la obra, ¿no? O sea, ignorando o no viendo tan bien esos otros procesos siguientes, ¿no? O etapas siguientes en el proceso. Digamos, yo pienso que si no puedes salir bien parado de las propias revisiones que tú haces, si tú quedas descontento de las revisiones que tú has hecho, que un grupo de editores de diferentes partes del continente se mete a terminar la edición de tu libro, no va a ayudar, ¿no? Me parece que no va a servir, o sea, probablemente saldrá algo parecido a lo que ellos quieren, pero no necesariamente parecido a lo que tú querías, ¿no? Ahora, y en tema de publicación, el autor tiene que preocuparse de que esa obra se mueva, fuera de lo que mencionaste de que si no va a quedar olvidado así como un autor de culto invisible, que él mismo se puede considerar, pero fuera de que la obra se tiene que mover. ¿Qué pasa si ese autor busca las puertas, se le cierran de una editorial grande o internacional y no logra? O sea, ahí habrían posibilidades de la autopublicación o posibilidades de buscar editoriales pequeñas. Ese es el punto de la comercialización. El punto de la comercialización, y esto va a sonar muy desacralizante, como vender manzanas, tú tienes que encontrar la mejor manera de vender las manzanas, ¿no? Ya no, o sea, digamos, la relación que estableces cuando tú estás publicitando un libro no es que sea ajena completamente al mundo de producción, está conectada, pero tiene su propia lógica. Entonces ahí el punto es encontrar la mejor manera de que el libro circule. Cuando yo saqué el inventario de las naves, yo nunca había publicado absolutamente nada de manera comercial, pero digamos que me dio una experiencia para conocer de qué mejor manera puedo hacer que mi libro se mueva. Dentro de esa lógica, firmar con una editorial grande me daba eso, me daba una distribución nacional dentro de las limitaciones que es en el Perú llamar una distribución nacional, y me daba posibilidad de llegar a muchos medios. O sea, uno de los motivos por los cuales yo decidí firmar con una editorial grande fue porque me daba una distribución que me parecía ideal para mi libro. No era la mejor, porque la mejor esa idea de que llegue a todas partes del Perú es irreal, pero me parecía que daba un espacio que no me podía dar una editorial independiente, una editorial pequeña con facilidad entonces. Yo pensé primero en el libro, pero digamos que si me decían modificar el libro para poder darme ese tipo de tratamiento, bueno, hubieran dependido de qué modificaciones me decían primero, y segundo, yo lo hubiera pensado bastante. Claro, hablamos del fuego de las multitudes, ¿no? El segundo... Claro, era el fuego de las multitudes, era fuego de las multitudes. Pero hice un cuento para la antología de González Vigil de cuentos peruanos de la pandemia, que me ha quedado como muy en la cabeza. O sea, digo, siento que es un libro donde puse un montón de elementos
que pueden ser mejor desarrollados, explotados y trabajados en otras historias. Es en general lo que me pasa con el inventario de las naves, ¿no? Que mucha gente me decía que en el primer cuento estaban como que todos los personajes de los otros cuentos, solo que como si estuvieran todos muy apiñados, ¿no? En sábado. En sábado, sí. Y entonces, un poco me pasa esto con este cuento, ¿no? Siento que tengo muchos personajes que solamente se mencionan, o que tengo muchas, en este caso, castas o razas o tecnologías que se mencionan de pasadita y que merecerían ser tratadas en conexión con eso, con más intensidad, ¿no? Ahí tienes para desarrollar un montón de personajes y un montón de historias que supongo que ya después lo desarrollarás. De hecho, yo ya tengo pensados 3 esbozos de cuentos, pero en realidad es también un tema de trabajo, no sé, digamos, si uno quiere puede escribir un cuento en el estilo de, no sé, para ponerlo otra vez en comparaciones audiovisuales, ¿no? Tú puedes escribir, si eres un buen comediante de oficio, puedes escribir el capítulo de una comedia de situación. Y claro, bajo esa lógica imagino que uno podría escribir un montón de cosas todos los días. Pero si tú no quieres eso, si tú estás pensando que cada idea o cada hecho que ocurre en el cuento tiene que ser especial, no solo en la manera en que ocurre, sino en la manera en que se dice, entonces te demoras más naturalmente, o mucho más. Y para ir cerrando también la conversación, has antologado el libro Esta realidad no existe, ¿y cómo ha sido ese trabajo? ¿Ha sido diferente? ¿Ha sido...? Claro, bastante diferente. En realidad el mayor reto, o sea, digamos, son retos técnicos prácticamente, ¿no? Conseguir que todos los textos estén a tiempo, la situación un poco más cómoda, de que no es a mí mismo el que tengo, que yo no soy el que tengo que decirme a mí mismo qué cosas mejorar, sino se las digo a otros. No todos tenían el cuento a medio cero o en marchas, otros lo tenían completamente acabado y yo no he metido mano en eso, porque me parecían que estaban de por sí, que eran notables de por sí, pero la idea era que, digamos, no se trató tampoco de que los cuentos que no estuvieron desde un comienzo fueran malos, sino que con muchos escritores había este acuerdo de ir avanzando la redacción del cuento en conjunto, ¿no? O sea, finalmente ellos han escrito lo que han querido porque no importa cuántos consensos hablados yo pueda tener con ellos, al final lo que ocurre es la imaginación del escritor con el texto, ¿no? Y ellos lo han hecho cada cual por su cuenta y riesgo, ¿no? Pero creo que hemos quedado en conjunto muy satisfechos, sobre todo porque, como me dijo la editora de Estruendo Mudo, ¿no? Era un cuento donde la ciencia ficción no era un hecho anecdótico, sino que ocurría en todas las páginas, ¿no? O sea, uno tenía la impresión de que empezaba el viaje en el primer cuento y ni el viaje de la imaginación no se detenía hasta el último, ¿no? O sea, no es que salieras y de pronto hubiese un espacio Ribeiro en medio de las historias, ¿no? O un espacio Vargas Llosa, eso no había. Y la idea era un poco plantear que se podía escribir un libro completamente de ciencia ficción que fuera popular y vendible, exponiendo cosas que el público peruano no está acostumbrado a leer. Y que también genera un problema para los jóvenes que leen ciencia ficción extranjera. Exacto, porque sí, pues el marco de referencia, digamos, ¿no? Ahora claro. Es el Perú. Y no es solamente eso, sino el hecho de la tecnología, ¿no? O sea, la ciencia ficción extranjera tiene un comercio con la ciencia mucho más intenso. O una relación con los videojuegos que lo hace más disfrutable, ¿no? Pero estos textos querían ser literarios también. Entonces hay esta ambivalencia. O sea, hay mucha gente que lee ciencia ficción por la ciencia que no le gustaron estos cuentos. O gente que lee ciencia ficción por los videojuegos y el mundo de video exclusivamente, dijeron, no, esto ocurre muy lento. Pero yo creo que había una intersección difícil de lograr, pero que afortunadamente ha ocurrido, que es de la gente que le gusta la literatura, tiene interés por la ciencia y al mismo tiempo piensa que hay novedades en la ciencia ficción. Y ese público, que afortunadamente estuvo con nosotros, pues ha hecho que sea un éxito el libro, ¿no? Algo que fue bonito con ese libro fue el tema del boca a boca, porque la recomendación del boca a boca de, oye, y este libro está apareciendo, fue hasta motivante, porque uno piensa, ok, tal vez no tenemos la ayuda de los diarios o de los medios masivos, pero sí tenemos el boca a boca, que es el boca a boca y los bookgrammers sí. Y youtubers, sí. ¿No? Independientemente de que seas un booktuber especializado en ciencia ficción, aventura, terror, la gente navega por las historias. Y cuando encuentra de pronto una página donde dice ciencia ficción peruana, ¡ay! Se detiene. Con lo cual no quiero decir de que no haya habido antes otras antologías de ciencia ficción peruana, las ha habido. Pero nosotros queríamos que fuera algo muy de actualidad. El punto está que no fuera visto como un libro de investigación. Ha habido autores que ha sido su primera publicación, claro. Autores noveles, ¿verdad? Claro, queríamos que fuera un libro de 2021, sí. Hoy diríamos 2023, y creo que ha sido eso, ¿no?
Claro, uno diría, bueno, pero hay autores de ciencia ficción anteriores a los que hemos presentado, desde luego. Pero me parece que el punto de vista para escoger los autores fue el de la novedad que podían transmitir, ¿no? O sea, las cosas que podían ser nuevas para 2021 fueron las cosas que nos importaron. Sí, es interesantísimo. Yo creo que tiene esta magia la ciencia ficción y esperemos que siga creciendo. Es que yo creo que la ciencia ficción nos atrae por aquello que... Bueno, es algo positivo y negativo, me parece, ¿no? Porque hay algo muy neurótico, muy paranoico en el presente, ¿no? Después de la explosión de las Torres Gemelas, la inminencia de la pandemia, la cuestión de los finales, ¿no? Que parece que no hay otra literatura que nos pueda hablar de eso que no sea la ciencia ficción. O sea, como que de pronto pasó esta cosa obscena, en el sentido de Lacan y de Zizek, obscena por inaceptable, ¿no? Es como que uno niega que eso pueda ocurrir, de que de pronto el futuro se convierte en presente. Y entonces hay una especie de profecía que podemos encontrar siempre en la ciencia ficción sobre lo que está pasando ahorita. Yo igual voy a mantener así. Alexis, muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar? No, muy contento como siempre de conversar con ustedes. Me parece una cosa espectacular que después de tantos talleres que hemos trabajado sigamos en contacto y que les haya gustado. No, y que podemos participar entre gente que le gusta la literatura, que apoya la literatura, que escribe, y escritores que han estado, que han tenido la fatalidad de vivir años anteriores. Se puede mantener este contacto y estas conversaciones. Gracias. Gracias. Y bueno, eso fue todo con la entrevista a Alexis Iparraguirre. Agradecemos su tiempo y el café que se tomó con nosotros en esta conversación, más conversación que entrevista me parece, muy amena, donde hablamos de diferentes temas. También invitamos a revisar las obras del autor, como mencionamos sus libros de cuentos y su faceta como antologador. Eso es todo y esperemos que hayan disfrutado de esta entrevista al igual que nosotros, ¿verdad, Eric? Exacto, Cristian, ha sido un placer conversar con Alexis, acercarnos un poco más a sus temas y también nos habla de cómo él se acerca al trabajo del escritor desde su perspectiva, desde su espacio, ¿no? Muy interesante. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.